¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de Cristo? Fue lo que el mismo Señor Jesús le preguntó a los fariseos. En la Escritura nos dice, nos enseña acerca de esto. Y es tan importante, es fundamental, es de vida, que nosotros no solo podamos entender y creer correctamente a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, de tal forma que podamos estar firmes y que nuestra fe esté anclada perfecta y completamente en Jesucristo. Porque en el mundo cristiano, en el diseño de Dios, se describe una bendición tan maravillosa y gloriosa que la Biblia lo define como el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, bajo la perspectiva humana, lo podríamos decir así, tan bueno para ser verdad, pero bajo la perspectiva de Dios, bajo la revelación que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, podemos entender que son las mejores cosas, las cosas que Dios diseñó, lo mejor de Dios para que tú y yo podamos vivir en ello. Pero el Evangelio se centra en Jesucristo. Jesús es el centro del Evangelio. Y si algo está sucediendo hoy en día es que el enemigo de nuestras almas, y categóricamente lo decimos una y otra vez, la Escritura, la Biblia así lo define, el diablo, Satanás, se ha, digámoslo así, perfeccionado, si pudiéramos darle este calificativo, en destruir en el corazón, en el conocimiento, en la creencia del ser humano, la divinidad y deidad de Jesucristo. Porque la revelación de Dios para el hombre es a través de Jesús. Porque la salvación y la vida eterna que están descritas en el Evangelio es por causa de Jesucristo. Jesús es el centro de todo. De hecho, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos y la eternidad, Jesucristo seguirá, será, fue, es y seguirá siendo el centro. El Evangelio de Jesús se trata solo de Jesús. No se trata de nadie más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Pero no se trata tampoco de nuestro esfuerzo para intentar, de alguna manera o de otra, agradar a Dios, porque nadie puede agradar a Dios sino solo a través de la fe, dice la Escritura. Y es muy importante que nosotros podamos con esto creer y entender correctamente en la persona divina de Jesús, su deidad, la deidad de Jesucristo, su veracidad y su obra terminada, completa y perfecta, para que nosotros podamos beneficiarnos en todo, en gran manera, que la palabra, que el Evangelio nos pueda bendecir y que podamos apropiarnos de esta grande bendición a través de ello. Porque si Jesús es el centro y si el diseño de Dios se trata de Jesucristo y nosotros en Él y Él en nosotros, cuando el enemigo de nuestras almas, cuando el diablo, Satanás, a través de sistemas de pensamientos, filosofías huecas, sutilezas, a través de religiosidad, a través de personas, a través de medios, a través de la vanidad de esta vida, del dinero, a través de muchas cosas, pretende descalificar la divinidad y la deidad de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, entonces nosotros no tendríamos un evangelio, nosotros no tendríamos en quien depositar nuestra confianza. Vana sería nuestra fe y nuestro esfuerzo en la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo. El apóstol Juan, hace alrededor de 2000 años, dijo, escribió, el espíritu del anticristo habita
y mora y está operando entre nosotros ya, en la época del apóstol Juan, quien escribió Revelaciones. Así es que es muy importante que para nosotros tener vida y aprovecharnos y beneficiarnos de conocer la verdad para ser verdaderamente libres, necesitamos tener firmemente el fundamento de quién es Jesús. El Señor Jesucristo les dice a los fariseos que habitaban en aquella región, Mateo 22, versículos 41 y 42. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Y esta pregunta debemos hacérnosla a nosotros. Tenemos que tener la opinión correcta acerca de Jesús, acerca del Cristo, acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la respuesta correcta está en la palabra, está en la Escritura, está en la Biblia. Y la revelación de quién es Jesús es por el Espíritu Santo a través de la palabra en nuestras vidas. Si nosotros tenemos una perfecta, correcta visión de quién es Jesús, de su divinidad, de su deidad y de su obra terminada, completa y perfecta, entonces tendremos una visión correcta, un punto de vista correcto respecto a todas las demás cosas. Es esencial que nosotros podamos estar bien firmes, fundamentados en entender, en tener una visión correcta de acuerdo a la Escritura, cuando el Espíritu Santo nos revela la Escritura y es una sola revelación. No hay diferentes revelaciones del Espíritu Santo en la palabra. La palabra de Dios es una, la Biblia. La palabra de Dios es una, la Escritura es una sola y el Espíritu Santo es uno solo. Y la revelación que el Espíritu nos da acerca de Jesucristo es una sola revelación. Podemos entenderla en partes, podemos entenderla con ciertos matices, quizá porque no podríamos entender a la perfección y entre unos y otros podemos enriquecer esta revelación. Pero es una sola revelación y es el Espíritu Santo quien nos la revela a través de la palabra, usando la Escritura. No es sin la Escritura, sino es a través de la Biblia. Y cuando nosotros entendemos y tenemos esa visión correcta de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, entonces todas las demás cosas podrán ser reveladas correctamente en nuestras vidas. Así es que necesitamos entender y creer correctamente esto. Porque nadie puede presumir en su propia conciencia o con su propia habilidad mental el poder sostener la divinidad y la deidad de Jesucristo y la obra de Jesucristo en el Calvario, terminada, completa y perfecta. Nadie puede sostener y fortalecer esta visión, humanamente hablando, en contra de las acusaciones, de las descalificaciones, de la desilusión, del engaño del diablo. Y el diablo está utilizando, como ya hemos dicho, la vanidad de la vida del hombre, el dinero, el pecado. Pero algo más interesante es que para introducirse en todos aquellos que creemos, o para introducirse y afectar y poner, digamos que obstáculo y tergiversar esta revelación en aquellos que creemos o en aquellos que han de creer por la palabra que nosotros enseñemos y predicamos acerca de Jesús y del Evangelio, el diablo se ha encargado de introducir toda una serie de elementos, como hemos dicho ya, sistemas de pensamiento, doctrinas, dogmas, sectarismo, denominaciones, egoísmos y vanidades entre unos y otros, hablando de creyentes en la fe. Pero particularmente le quiero hablar de que en los últimos tiempos, y esto no es nuevo, pero en los últimos tiempos se han levantado
cantidad de personas en diferentes lenguajes, incluyendo el español, personas que hablan el español, como el inglés, como el francés, etcétera, etcétera, pero particularmente me refiero a las personas que hablan español que se han dedicado a incitar, a seducir, a invitar a creyentes, y no creyentes también, pero particularmente a creyentes, a conocer el hebreo y a conocer el griego. Y no estoy diciendo que todas las personas que quieran enseñar hebreo y griego estén corrompidas o sean malévolas, pero el diablo está utilizando a estas personas para traer confusión. Y muchos se han dedicado a encontrar el significado literal del lenguaje de las palabras en el Antiguo Testamento en hebreo, de las palabras en el Nuevo Testamento en el griego, para entenderlas de acuerdo a las definiciones literarias o gramaticales actuales, presumiendo que tienen el conocimiento de la lengua antigua, porque la lengua antigua pues data más de 2000 años atrás. Y en el hebreo, en el griego posiblemente menos, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, y muchos se jactan y están utilizando su propia sabiduría y su propio entendimiento lingüístico actual, ellos según entendiendo cómo era realmente el lenguaje en la antigüedad. Pero la realidad es de que queriendo descalificar muchas cosas que se dicen en la Biblia, queriendo romper paradigmas, según ellos, paradigmas que están descritos por causa de la ideología doctrinal o la religión, se han enfocado, entre muchas otras cosas, a desvirtuar lo que la Biblia dice acerca de Jesús, de su divinidad y de su obra terminada, completa y perfecta. Y muchos pueden caer en el engaño, creyendo que ellos dicen la verdad. Pero sabemos que el diablo se viste como ángel de luz, queriendo envolver la verdad, queriendo usar matices de verdad, pero tergiversando la palabra para causar engaño, desilusión, mentira y el fracaso, y que nosotros desistamos de poner nuestros afectos y nuestros corazones en Cristo, y que nosotros desistamos de ver a Jesús como Señor y Salvador, como el centro del Evangelio, como el centro de la vida. Dice Hebreos capítulo 1, que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y el diablo quiere que nosotros nos desenfoquemos, que nos desilusionemos, porque sin Cristo y sin la divinidad de Cristo y sin el entendimiento correcto de la persona de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, entonces no tendríamos nada. Vana sería nuestra fe. Así como el mismo apóstol dice que si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe si nosotros no entendemos, no abrazamos la revelación que el Espíritu Santo nos da en la palabra acerca de la divinidad, deidad de Jesucristo y la perfecta, total y completa obra del mismo Señor Jesucristo en el Calvario. Lo extraordinario y maravilloso que es Él y lo grandioso y glorioso que Él hizo a favor de nosotros, los que hemos creído. ¿A favor de quiénes? Para todos aquellos que creen. Amén. Así es que es importante que entonces podamos en la palabra afirmar nuestra vocación, teniendo fundamentos claros acerca de quién es Jesús. Y que nuestra visión sea una visión correcta de acuerdo a la palabra cuando el Espíritu de Dios nos revela. Acuérdese, el Espíritu de Dios necesita la palabra para revelarse a nosotros. Lo voy a decir de una manera más exacta. El Espíritu Santo necesita la palabra de Dios, la Escritura, para revelar a Jesucristo en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para glorificar a Jesús en nosotros. Y la Biblia nos enseña, nos revela. El Espíritu Santo, recuerde, siempre que hablamos de que la palabra nos enseña, nos revela, es el Espíritu Santo haciéndolo. ¿Quién es Jesús? Y vemos a Jesús desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Jesús estaba ahí. Jesús ha estado ahí siempre. Él es
y ha de ser por siempre. Y mire cómo la Escritura habla acerca de esto en el Evangelio. Y vamos a ir, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura así: haya pues esta actitud que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y habiéndose hecho en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los que utilizan el lenguaje y la gramática del lenguaje antiguo para descalificar la divinidad de Jesús tienen una tarea muy grande, porque en la Biblia podemos encontrar la divinidad de Jesús desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, y ellos no lo podrán hacer, así como hay sectas que han tergiversado la Biblia, han cambiado la Escritura para que literalmente no se encuentre ahí acerca de que Jesús es Dios, de que Dios se manifestó en carne, en Jesucristo. Es imposible que cambiando la gramática o cambiando algunas palabras en el compendio general, en el contexto de la Biblia, no podamos encontrar a Jesús, aún que le cambien ciertas palabras, porque la Biblia simplemente habla de la gloria de Jesucristo. Le voy a poner en contexto, es un aproximado, pero hay más de 300 profecías acerca del Señor Jesucristo que ya se cumplieron. No solo acerca de su divinidad, sino acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, acerca de su salvación, acerca del nuevo pacto. Más de 300 profecías que ya han sido cumplidas categóricamente de una manera perfecta. Es imposible que nosotros creamos en algo. Es prácticamente imposible, podríamos decirlo así. La probabilidad de que algo suceda, digamos que yo aviente una canica, que tome una canica hoy en día y que la aviente hacia atrás de donde estoy yo y que aparezca allá atrás un recipiente que haga que la canica caiga no en el piso sino en el recipiente, cuando entiendo físicamente que el recipiente no está detrás de mí, quizá haya un recipiente delante de mí. Es decir, es infinitamente improbable que yo aviente, que teniendo una canica en mi mano la aviente hacia atrás y vaya a caer en una taza que está delante de mí. Digamos que la canica rebote, sea impulsada por un esfuerzo secundario y que el efecto haga una causa y que entonces la canica se eleve a una posición que es imposible que suceda y después caiga en un vaso, en una taza. Esto es imposible. ¿Y por qué le digo esto? Porque si nosotros elevamos esta imposibilidad a que 300 veces yo aviente una canica y que suceda lo mismo, que es completamente improbable, bueno, pues probabilística o estadísticamente hablando, es improbable que más de 300 profecías se pudieran cumplir humanamente hablando, y se cumplieron perfectamente en Jesús. Es imposible que podamos ignorar el hecho de que el mismo Señor Jesucristo estuvo en el poder que se manifestó a través de Moisés en Egipto. Es imposible que podamos ignorar que el Señor Jesucristo estuvo presente cuando el Mar Rojo fue abierto y el pueblo de Israel pasó en seco. Es imposible que podamos desacreditar la manifestación del Señor Jesucristo a través de David, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el agua viva. Jesucristo, el Señor, es el mismo que entregó su vida en la cruz, fue sepultado y después de 3 días y 3 noches resucitó. Él es el mismo ayer y hoy y siempre.
Acompáñeme a leer otra escritura y podríamos hablar y hablar y hablar acerca de Jesús, pero no se trata de entenderlo de manera racional, se trata de que la Biblia, la palabra de Cristo, de hecho, la Biblia está definida como la palabra de Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por oír la palabra de Cristo. El apóstol Pablo nos revela en sus cartas a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta de una manera excepcional. Los discípulos que estuvieron con Jesucristo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Tomás, los que de Jacobo, Santiago, todos ellos describen la excepcional divinidad, señorío y gloria de Jesús. Y lo hacen en la escritura. Mire cómo dice ahora, ayúdeme a buscar rápidamente Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los que quieren descalificar la Biblia usando cualquier artimaña, llámese la lingüística gramatical, que es lo que se está usando mucho. El entender el griego y el hebreo o el tener acceso a diccionarios en el griego y en el hebreo nos sirven, son de ayuda para quizá entender de una manera objetiva o clara algunas cuestiones importantes de la Biblia. Pero es el Espíritu Santo quien nos revela. Nosotros no podemos entender la verdadera revelación de la palabra si no es a través del Espíritu Santo. Por más conocimiento racional que tengamos y por más acceso a todos los diccionarios que tengamos, es imposible que podamos teológicamente, tener la revelación por nuestro raciocinio o la información que podamos contener. Pero es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Y claro, la palabra no puede gramaticalmente decir una cosa y nosotros entender otra. Pero desafortunadamente muchos se dan o muchos presumen el tener la verdad de acuerdo a lo lógico, a lo natural, para desacreditar la revelación. Y solo a través de la palabra. Solo a través de la palabra. Es muy importante, por eso hemos dicho una y otra vez que nosotros no debemos confiar en las personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de confiar solo en Cristo, solo en Jesucristo. Y no lo podemos hacer si no es a través de la palabra y que el Espíritu Santo nos la revele. Jesús es el único camino al Padre, es el único mediador entre Dios y el Padre. Jesús, el Señor, es quien nos revela, quien nos conduce al Padre. El Espíritu Santo que nos fue dado como promesa, como bendición, por causa de que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. No tiene otro objetivo, no tiene el objetivo de hablar de sí mismo o glorificarse a sí mismo, sino hablar de Jesús y glorificar a Jesús en nuestras vidas. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Así es que solo a través de conocer la palabra podemos conocer a Jesús. Y la vida eterna se trata de conocer a Jesús para poder conocer al Padre. Y tenemos la preciosa y maravillosa promesa del Espíritu Santo que nos fue dado para que nos enseñe todas estas cosas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Así es que quiero resumir algunos puntos para solamente ir a algunos versículos y terminar. Los voy a leer muy rápido, pero quiero resumir en esto. El Evangelio, que son las buenas nuevas, que es la mejor manera, que es lo que Dios diseñó para que tú y yo vivamos. Y no solo eso, sino que vivamos en lo mejor de Dios, pero que compartamos con otros para que vengan al conocimiento de la verdad y que la verdad cause en nuestras vidas libertad de una esclavitud
que el hombre tiene en el pecado, en las tinieblas, en la muerte, en una eternidad sin Dios. Así es que el Evangelio se trata solo de Jesús, solo de Jesús. Debemos tener también entonces una correcta visión de quién es Jesús. Si tenemos una visión correcta de quién es Jesús y abrazamos esa visión que está revelada en la palabra y permanecemos en ella, todas las demás cosas podrán ser entendidas. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 6 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es Jesús. Y todo lo demás será añadido. Nadie, humanamente hablando, separados de Cristo nada podemos hacer, pero si queremos echar a andar nuestra facilidad mental, nadie tiene la habilidad, la sabiduría suficiente para poder desestimar las acusaciones, desilusiones, engaños del diablo. No podemos permanecer humanamente hablando en contra del diablo. Si queremos entrar en un debate acerca de la divinidad y deidad de Jesucristo y lo queremos hacer humanamente hablando, vamos a perder, porque no se trata de hacerlo de manera humana, sino por la revelación del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar quién es Jesús. El mismo Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, cuando el Señor les dice quién es el Cristo, quién dicen que es el Cristo, aquellos, qué es lo que dicen aquellos que es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que es el Cristo? El apóstol Pedro dijo, o quién dicen que soy yo, más bien, el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que es muy importante considerar que no podemos permanecer ante los ataques del diablo, ante los engaños del enemigo, no podemos afirmar y permanecer, avanzar y tener victoria, a menos que tengamos más elocuencia que otro, pero el diablo es suspicaz y si le damos por la carne, entonces no habría manera de poder vencer, pero poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu y permitiendo que la revelación del Espíritu hable a través de nosotros, entonces nunca podremos ser desilusionados ni engañados ni puestos en aprietos cuando confiamos en el Señor Jesucristo a través de la revelación que el Espíritu nos da en la palabra. Por eso siempre debemos de contener la palabra en nuestros corazones. Es importante meditar la palabra, sí, pero es importante también aprender la palabra. No toda la palabra, pero en el ejercicio de escudriñar la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, tenemos que guardar un tesoro. Aunque tenemos la escritura de manera tangible, pero en el día a día, en las acciones, en las decisiones, en los momentos claves, nosotros tenemos que echar mano de lo que hay sembrado en el corazón. Y si tú te abres a la palabra y como hemos dicho ya, ves a Jesús en la palabra y entiendes que la palabra debe ser un tesoro para ti, porque es el Espíritu Santo que está listo para producir a través de ti, desde el interior, el querer como el hacer por su buena voluntad, pero necesita la palabra en ti para poder hacerlo. Entonces tú guardas palabra y en el ejercicio de esto dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Entonces cuando tú la pones delante de tus ojos y la guardas en tu mente, en tu corazón, armonizas, hay una armonía completa. Todo entra en armonía, sin resistencia, de tal manera que no solo tu alma, tu cuerpo son transformados por la renovación de tu entendimiento. Muy bien, así es que mire este versículo que les iba a buscar y a leer. Así es que es muy importante que seamos diligentes porque humanamente hablando no podemos vencer a la carne y no podemos vencer al enemigo de nuestras almas. Por eso es imperante, es de vida, es necesario que en la revelación el Espíritu Santo esté obrando continuamente en nosotros con la palabra. Bien, mire, vamos a buscar un versículo rápidamente y está, para terminar, y está descrito en Revelaciones, en Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. Acompáñeme por favor. Apocalipsis 1:17. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, y cuando yo le vi,
Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero, el que vivo, y he sido muerto, y he aquí, yo soy vivo por siempre jamás. Estoy leyendo la Biblia Valera actualizada, por eso a veces la manera en la que está escrita es un poco antigua. Después, ayúdenme por favor a leer ahí mismo. En el 1.17 vamos a ir a el 1.8. 1 capítulo 1 versículo 8 dice así: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Jesús, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hay muchos versículos, está la Biblia completa y repleta de esta gran bendición, pero hay muchos versículos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que están relacionados el uno con el otro. Por ejemplo, si usted va al libro de Hebreos y usted encuentra en Hebreos capítulo 1 cómo el Señor Jesucristo hace alusión a la escritura, dice en Hebreos, a la escritura en el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos dice, Dios nos ha hablado por su Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, la divinidad de Cristo, la persona divina de Jesús es el que está sentado a la diestra del Padre, y Él causó en su obra terminada, completa y perfecta que nosotros estemos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Dice la Escritura, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho, dice, un tanto más excelente que los ángeles, cuanto heredó alcanzó por herencia más excelente nombre. Y después empieza a decir Hebreos versículos o empieza a citar versículos del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están llenos de la virtud, de la deidad, de la divinidad de Jesús. Están llenos de la revelación de esto. Así es que estaremos viendo hacia adelante más versículos, porque no se trata de dichos, de dimes y diretes, sino se trata de que la palabra, que es viva y eficaz, sea la que renueve nuestras mentes. Y vamos a estar viendo estas relaciones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento acerca de la divinidad, deidad de Jesús. Pero para que alguien sea Dios, para hablar de la divinidad y deidad de alguien, en este caso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay ciertas cualidades que se tienen que cumplir, y estas cualidades las vamos a encontrar reveladas en la palabra. Hemos visto algunas de ellas, pero es muy importante que podamos entender estas cualidades. Una de ellas es la omnipotencia de Dios. Omnipotencia de Dios. La segunda cualidad, si lo pudiéramos decir así, es la omnipresencia de Dios. Omnipotencia es que todo lo puede. Omnipresencia es que en todo lugar está. Jesucristo es llamado Dios poderoso. Dios poderoso. Otra virtud es omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Otra cualidad es que Dios es eterno. Dios es eterno. Jesús fue llamado Padre eterno. La redención que tenemos en Cristo es una redención eterna. Y otra cualidad es que Dios no cambia. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Dios es eterno y Dios no cambia. Esto es el Señor Jesucristo. Esto es el Padre y esto es el Espíritu Santo. Tú podrás decir, bueno, ¿cómo que Dios, cómo que Jesús, el Hijo, está en todo lugar? El mismo Señor Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, se reúnen en mi nombre, yo ahí estaré en medio de ellos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre. Así es que es muy importante que entonces consideremos en
que la palabra nos revela a Jesús y debemos de ver a Jesús en la palabra. No buscar otra cosa, no buscar nada más, porque encontrando a Jesús y permitiendo que la palabra nos convenza y nos atrape en la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, entonces vamos a poder entender todas las demás cosas y el Evangelio va a tener significado en nuestras vidas porque Jesús es el Evangelio, porque el centro del Evangelio es Jesucristo, porque la gracia y la verdad son Jesucristo. Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es el único camino al Padre. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Permita, en el nombre de Jesús, que Jesucristo, el Señor, no solo sea el Salvador, sino el Señor de su vida. Y permita que la palabra y el Espíritu Santo cautiven su mente y su corazón, no con doctrinas humanas, no con denominaciones, no con sectarismos, no con dogmas, como muchos utilizan estas palabras para querer desacreditarte de tu fe. Y por eso muchos cristianos se han vuelto al libertinaje, porque para no entrar en desilusión o en contrariedad o digamos que en pleito con aquellos que dicen que debemos de modernizarnos, o con aquellos que tienen miedo por no faltar al respeto y a la educación de los que piensan malvada y perversamente. Pero debemos aprender a hablar la verdad en amor y no creer que es fanatismo ni religiosidad, porque no fuimos llamados a vivir en religiosidad, en dogmas, en doctrinas, sino en la misma doctrina de Jesús, en la doctrina de los apóstoles, que es el Señor Jesucristo, la esperanza de gloria, en quien tenemos salvación, en entender y conocer y permanecer unidos a la persona divina de Jesús y a su obra terminada, completa y perfecta, en el nombre de Jesús. Le animo a que usted abra su corazón, su mente a la palabra, atesore, haga de la palabra de Cristo el tesoro más valioso de su vida y de su tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu amor incondicional, por tu bondad, por tu gloria, por tu majestad, por tu Hijo amado Jesús, por la divinidad de Jesús, porque el Padre y el Hijo son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien hemos creído, quien habita en nosotros y por el cual vivimos, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Dice tu palabra que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de la justicia de Cristo, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.